de la economía del conocimiento en el NOA. En este bloque analizaremos el potencial del NOA en producción y exportación de economía del conocimiento. Exponen Roberto Dip Azur, ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta y vicepresidente del Consejo Federal de Economía de la Nación. Daniel Abad, ministro de Economía y Producción de Tucumán y presidente del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán. La moderación estará a cargo de Emilio Esbroco, director nacional de Fortalecimiento Regional de la Economía del Conocimiento. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Hola, ¿cómo andan? Buenos días a todos y todas. Empezamos primero con una presentación del ministro de Economía de la provincia de Salta, Roberto Dip Azur. Bueno, Roberto, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias Daniel, colega, gran ministro de Economía tienen ustedes acá en Tucumán. Y gracias Emilio, gracias a Maxi particularmente, no sé dónde está Maxi, pero desde que encaró Maxi en Tucumán Economía del Conocimiento, a mí me toca ser vicepresidente del Consejo Federal de Economía del Conocimiento, donde juntamos la nación y todas las provincias, y en ese lugar, cuando entró Maxi, la verdad que Tucumán se empezó a notar mucho su trabajo. María, que está ahí justo con el teléfono, como madrina nuestra, porque nos presentó a las provincias la importancia de la economía del conocimiento, junto con Emilio, que también es tucumano, pero gran líder tiene la Argentina en este sentido, así que también junto con María y con Emilio aprendimos las provincias un poco por dónde viene el camino. Un poquito de datos sobre nuestra Argentina y por qué nos parece importante. Recordaremos esta lámina, esta es Argentina a comienzo del siglo XX, el promedio per cápita de los argentinos era 20% más que el promedio per cápita de un conjunto de países. Hoy es el 55%. Algo pasó al medio. Había otras variables, pero esta variable nos da así. Y esto es básicamente porque si tomamos el promedio de las recesiones que tienen los países en el mundo, Argentina, que es la rayita roja que está ahí, es el país de 1950 a la fecha que más recesiones tiene, una cada 3 años. Nos sigue Chad, nos sigue Moldavia, Turkmenistán, Zimbabue, ¿no? Entonces, tenemos una situación inestable en ese sentido y un montón de crisis que venimos explicando nosotros y pérdidas que hemos tenido en el tiempo. No me voy a detener mucho en esto, pero sí quiero decir que que es el desequilibrio fiscal de la Argentina, en gran parte explica esto. Ahora, quiero decirle que el ministro de Tucumán, de que llegó Daniel, también tiene equilibrio fiscal, que la provincia de Salta también tiene equilibrio fiscal y lo tenemos hace mucho y entendemos que ese orden es como condición sine qua non para que vamos para adelante. Tiene sentido lo que digo con lo que voy a decir, porque necesitamos condiciones previas a esto. Nuestro país es muy heterogéneo. Esta Argentina hermosa, grande y divina que tenemos es el 8º país en tamaño. Somos el 8º país más grande de todo el mundo. Es enorme y somos los que más al sur estamos en el mundo. Ese es un datazo. Pero también encontramos esto. En un país enorme como el que tenemos que en el 22% del territorio de la Argentina, acá, se produce el 70% del Producto Bruto. Y que esta zona donde estamos nosotros, estamos a 1.600 kilómetros de ese lugar. Nosotros, en ese país heterogéneo, y cuando vemos las variables socioeconómicas de esta Argentina, entendemos que hay una Argentina muy distinta entre lo que es el centro del país y lo que es el norte del país. Cuando vemos estas barritas, notamos que Ciudad de Buenos Aires tiene un Producto Bruto per cápita, es decir, lo que produce Buenos Aires dividido la cantidad de población que tiene, parecida a los países de la OCDE, que son los países más importantes del mundo. Cuando vemos la Argentina, tiene un Producto Bruto per cápita parecido a los países vecinos. Cuando vemos Salta, y les pasa parecido a las provincias del norte,
parecido, tenemos un Producto Bruto Per cápita parecido a los países subsaharianos. Y ahí viene la pregunta. Hay cuestiones de discusión de federalismo, que la tenemos que dar, que le damos los ministros, que vamos para adelante, ¿no? Pero hay otras cuestiones que decimos, ¿qué podemos hacer las personas del norte por nosotros? ¿Cómo podemos nosotros achicar esa brecha? ¿Esto qué quiere decir? Que el Producto Bruto del norte tiene que crecer más rápido que el Producto Bruto de la Argentina y tiene que crecer más rápido que el de Capital Federal. No queremos que frenen ellos, nosotros queremos correr más rápido. Y ahí empieza la pregunta nuestra. Esto es discusión del federalismo y coparticipación federal, y son cuestiones que tienen mucho que ver con la realidad que tenemos con Daniel. Quédese con la pregunta esta, ¿qué podemos hacer nosotros por nosotros? Recién la legisladora hablaba de algo muy importante, que son las nuevas configuraciones globales. El mundo terminó los 80 años de paz que hemos vivido. Nosotros desde el 45 al 25 tuvimos 80 años de paz. Hemos crecido en un mundo con 80 años de paz. Se acabó. El mundo ahora, en vez de ir al multilateralismo, va a la división y a la pelea de hegemones. Es importante esto. China era el 3% del mundo en 1980, es decir, de 100 botellitas que se producía en el mundo, 3 producía China y 24 Estados Unidos. Hoy produce 25 China y 24 Estados Unidos. Y los países están tendiendo más a irse a los países totalitarios que a las democracias. Es toda otra discusión que tenemos que tener. Hay más países que no son democráticos que los democráticos. Y acá empieza a ver en esta configuración global cómo el mundo va a empezar a tensionar y qué cosas hay que hacer para adaptarse a ese mundo que viene. Acá marqué algunas, ¿no? El problema Occidente-Oriente, el tema Corea-Corea, Taiwán-China, Ucrania-Rusia, que Ucrania era OTAN y ahora es OTAN sin Estados Unidos o con un Estados Unidos a media y un etcétera de cosas, el norte de África, Medio Oriente, Venezuela, etcétera. El mundo va a seguir conflictuado. Olvidémonos que tenemos que nosotros desarrollar nuestras políticas entendiendo un mundo conflictuado. Ahora, ¿qué cuestiones vienen? Viene el friendshoring, esto es, nosotros vamos a comerciar con los países que sean más amigos de nosotros. Y ahora aparece la noticia que los BRICS y el sur global se está juntando, pero los BRICS son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y el sur global. ¿Dónde va a entrar Argentina acá? Hace poquito estuvimos en Europa y Europa quiere trabajar con Latinoamérica y con el Mercosur particularmente, pero ¿vamos a estar ahí o vamos a estar en el sur global? Esas definiciones sobre dónde vamos a estar va a determinar nuestro friendshoring. Cuestión más para Cancillería, pero es importante entender que los argentinos tenemos que entender a dónde vamos a participar. Ahora, hay algunos espacios que nos dicen, no, nos conviene el sur global, y hay otros espacios que dicen, no, nos conviene más trabajar con Occidente, punto. Ahora, viene en este nuevo mundo, el nearshoring que voy a hacer referencia después, ambiente, alimentación saludable, economía del conocimiento y trazabilidad de los alimentos, cuestiones que nos favorecen a nosotros. Avísame cuando llegue a los 10. ¿Qué tiene Argentina positiva? Bono demográfico, es decir, una cantidad de jóvenes muy picante, muchos jóvenes. Ahora, ese bono en relación a la población mayor, que no lo tienen los otros países. Ahora, ese bono demográfico, y hablábamos de educación y un montón de cosas, tiene que ser productivo. Y eso a nosotros nos tiene sentido de urgencia, porque eso es tiempo, nada más que tiempo. Si nosotros en ese tiempo no producimos el conocimiento que tenemos que producir, ese bono demográfico lo vamos a perder. Entonces, sentido de urgencia, más para nosotros lo que somos los policy makers. Tenemos buena formación superior, tenemos buena agroindustria, tenemos buen capital humano. Los argentinos destacan donde vamos. Estuvimos con ustedes cuando fuimos con la fundación del Tucumán a Silicon Valley, fuimos con María a Europa. Donde vamos hay un argentino picante, donde vamos hay un argentino que lidera. El capital humano está. Tenemos la posibilidad del corredor bioceánico, tenemos buenas energías, tenemos reserva de litio, de hidrocarburo, vaca muerta, potencial tenemos, oportunidad tenemos. Nos tenemos que poner de acuerdo, pero las cosas están. Ahora, la pregunta que les tiré al comienzo era la siguiente: ¿cómo nosotros, los del norte, podemos crecer más rápido que el resto del país? Ese crecer más rápido implica, cuando uno agarra un producto bruto, ve las actividades económicas que tiene.
Ustedes tienen limones, ustedes tienen una industria, etcétera. Nosotros podemos tener vino, tabaco, turismo, etcétera. ¿Eso es suficiente para acelerar? ¿Eso va a hacer que crezcamos el doble o necesitamos incorporar nuevas actividades? Y ahí vienen 5 actividades que nosotros detectamos con mucho delta de crecimiento en un mundo nuevo que nos viene traccionando mucho. Delta de crecimiento. Así que puede crecer más rápido en nuestro norte. ¿Qué podemos hacer las personas del norte por nosotros? Es la pregunta. Obviamente la minería, y más que nada para provincias como Salta, Jujuy y Catamarca. Economía y conocimiento, que solamente voy a hacer hincapié acá. Agroindustria. El mundo hoy necesita comer y necesita, dentro de muy poquito va a haber 10.000 millones de habitantes y quieren comer mejor. Y necesitamos que nuestra agroindustria y los alimentos que pueden tener trazabilidad sustentable, nuevas proteínas, se van a insertar y tienen una atracción enorme. Cuando estuvimos con María en Europa, por ejemplo, la harina de poroto alubia era muy demandada. Y la hacemos nosotros, somos los mayores productores del mundo. Entonces, ¿cómo nosotros a eso lo podemos dar 2 vueltas de tuerca? Esa es nuestra pregunta. Y ahí es donde tenemos que no solamente meter la biotecnología en nuestra producción, sino también en la venta y en un montón de otras cosas. Seguimos con espacio para crecer en turismo y tenemos capacidad de carga para hacerlo. Y obviamente las nuevas energías. Para nosotros, para lo que es básicamente la puna nuestra, la fotovoltaica tiene un potencial. Ya Salta exporta el 70% de lo que produce. Y podríamos hacerlo 3 veces más, que es inversión básicamente. El sol sale todos los días. La riqueza de las naciones está en el conocimiento de su gente. Y ahí viene la economía del conocimiento. No hay duda. Nosotros, además de eso, tenemos un montón de otros recursos. Pero nuestro trabajo es el conocimiento. Ahora, ustedes sabrán, lo debe haber dicho Luis, porque esta se la copiamos a ellos, es de Argencom, 9.000 millones de dólares hemos exportado, el tercer sector agroexportador de la Argentina. Ahora, la pregunta que tenemos, queremos ser parte de eso, lo que estamos en el norte. ¿Y saben por qué? Porque estamos a 1.600 kilómetros del lugar donde está la riqueza argentina, donde se produce hoy el Producto Bruto. Ahora, y bueno, pero para potenciar más la parte del agro, nosotros necesitamos tener rutas, necesitamos tener trenes, necesitamos tener aviones, necesitamos tener... Con la economía del conocimiento necesitamos saber. Ahora, tiene un potencial espectacular. Bien. Nosotros, acciones de Salta, que nos van a servir a la región. Salta tenía 400.000 turistas hace muy poquito tiempo, hoy recibe 1.300.000 turistas. Hemos trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo básicamente pensando cómo podíamos ir para adelante. Punto. Terminó eso el año pasado. Ahora nos están acompañando el BID con 50 millones de dólares para que trabajemos en economía del conocimiento, con todo lo que involucra eso. Eso nos tiene que servir a la región. Otra cosa. Bueno, ese programa productivo no solamente es programación, sino que tiene que ver con cuestiones de la minería y con todas las verticales que pueden hacer, ¿no? La biotecnología, le contaba recién a Emilio, por ejemplo, que el país, Argentina, cuando comemos banana, el 80% de esas bananas son importadas, básicamente de Ecuador, de Costa Rica y Colombia. Nuestro tipo de banana se pone negra muy rápido, los cachos se golpean, etc. ¿Qué han hecho los productores salteños? Agarraron y empezaron a clonar las plantas de los otros y ahora replican el proceso, por lo tanto no estamos entrando al mercado argentino, hecho por argentinos, con bananas clonadas ecuatorianas. Bueno, eso es economía de conocimiento, pura y dura. Y están metiendo la biotecnología dentro de nuestra producción y estamos ganando mercado. Bueno, para eso está también este programa de los 50 palos verdes. Ahora, cuando hablamos del conocimiento, nosotros nos copamos y empezamos, fuimos con María aquella vez y encontramos que Europa estaba, empresa que no digitaliza muere. Esa era la frase que nos decían los europeos, la Unión Europea ponía un montón de guita, iban los empresarios argentinos, ofrecían sus servicios allá, se daban vueltas y nos faltan programadores. Salimos todas las provincias juntas, y Emilio estaba ahí, y dijimos, tenemos que programar. Y a partir de ahí salimos a programar. Y nosotros en Salta dijimos, bueno, ¿cuánto hace falta? Nos decían 100.000. Bueno, los salteños vamos a aportar primero 1.000. Tenemos prejuicios, nuestros chicos no le importa, nuestros chicos no estudian, nuestros chicos no. Abrimos la inscripción, se inscribieron para Java, me acuerdo que era en aquel momento, 7.400 chicos. Abramos Python, 7.200 chicos. Los chicos sí quieren. Lo que nosotros tenemos que hacer
es darle una oferta que corresponda. Bueno, punto. La parte de programación entró con fuerza, pero no era suficiente, porque de ahí nosotros teníamos que darle 2 o 3 vueltas de rosca más, un poco más de cocina, y nos empezamos a dar cuenta que la formación es espectacular, ¿no? Y tenemos que trabajar en ese sentido. Hemos creado una universidad provincial nosotros, además de las otras universidades. Y después, en la parte de las vocaciones, en robótica, nosotros estamos buscando, y es algo que tenemos que trabajar con Tucumán, chicos nuestros han ido a Turquía, a Países Bajos, a Francia, a Estados Unidos, a Sudáfrica, a Dinamarca, a México, a Panamá, a Brasil, a Ecuador, etcétera, y con distintas cuestiones, participando en mundiales de robótica, de matemática, internacionalizándose. ¿Por qué? Siempre decimos, se van de viaje. Cuando vos te vas de viaje y te vas encima con ese tipo de formaciones, aprendés, el mundo corre rapidísimo. Y nosotros seguimos discutiendo por Twitter cosas. Ya está. Díganse más cosas, pero los demás tenemos que salir a ver el mundo, tenemos que incentivarnos uno al otro, copiarnos y hacer cosas juntos. Y es por eso que aceptamos la invitación de estar acá, señor ministro, y a Maxi, porque tenemos que inventar cosas juntos. Vamos. Entonces, desarrollemos nuestras vocaciones a nuestros chicos, los formemos a nuestros chicos, pero también nos faltan cosas. Hay chicos que tienen idea y aparece una startup. ¿Y esa startup cómo se hace realidad? Y para eso tenemos que juntarnos, porque de la buena idea la tenemos que transformar en acción. Hay algunas que han tenido éxito y ya lo tenemos que profesionalizar, como hicimos con el viaje, cuando hicimos con ustedes a Silicon Valley también, que vimos cómo hacen ellos ese proceso. Pero después tenemos otras empresas y un conjunto grande que hoy ya producen, pero necesitan innovación. Tenemos que trabajar en eso. Y después favorecer que lleguen más empresas a nuestros lugares. Como esta es Accenture. Me tocó a mí, a los 20 y pico años, trabajar, se llamaba Andersen Consulting en aquel momento. Esta empresa ya está en Salta, se instaló y ya tomó 250 profesionales, que se empiezan a instalar en el norte. A ver, estamos a 2 horas y media de Tucumán, y estamos a 1 hora de Jujuy, y estamos 6 horas de Tartagal, que es salteña. Digo, esas 3 capitales tenemos que estar así, trabajando, haciendo todo cosas juntos. ¿Ok? Estos son los chicos de UITEC y las empresas salteñas, y después con esto, con iTeams, estamos desarrollando también las nuevas ideas, etc. Nuestra idea es trabajar en el exportar el talento nuestro del norte. Vos me decís, están soñando, ya lo estamos haciendo, ya somos parte de esos 9.000 millones. Y la verdad que lo hacemos bien, y la verdad que les encanta venir acá, a nuestro norte, porque tenemos un montón de ventaja de vivir en el interior. Y viene una cosa más. Bueno, ahí están los chicos viajando por las distintas partes del mundo. Y esta es la universidad que seguramente lo dejaremos para después. Y la creación de hub tecnológico, y la creación de competencias, y la creación de que entre todos nos vamos picando la ficha y vamos todos queriendo ser mejor uno al otro. Soñamos con que digan, ¿quiénes saben cosas de Argentina sobre tales temas? El norte. El norte lo sabe. Vengan acá, instálense acá, porque nosotros hemos desarrollado un buen ecosistema. ¿Saben qué? Tenemos un buen ecosistema, es otra ventaja. Tenemos gente del Instituto de Química, del Instituto de Energías No Convencionales, del CONICET, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, las universidades, que prestigiosa es la tucumana, etcétera. Tenemos un montón de gente que sabe cosas. Nuestra tarea es juntarlo y hacer que el jardín florezca. Y obviamente darle fierro. Para nosotros es una oportunidad para el desarrollo. Vuelvo a insistir, no necesitamos autopista. Necesitamos saber cosas, que la parte difícil es justamente saber cosas. Hay una agenda para el desarrollo, esta es una, la que estamos contando ahora. Sabemos que hay cuestiones impositivas, sabemos que hay seguridad jurídica que hablaba la legisladora, sabemos que hay temas de sustentabilidad y ambiente, competitividad, etcétera. La sabemos y la tenemos anotada. Hoy venimos a hablar de algunos puntitos de economía de conocimiento. Sepan que la debemos poner en agenda, que tiene que ser un tema donde nos pongamos todos de acuerdo, que salte el tema de la temporalidad de las elecciones cada 2 años y que entre todos podamos seguir trabajando estos temas que son tan centrales para nosotros. Por último, el tema del corredor bioceánico. El nearshoring. En este mundo que viene, los bloques regionales tenemos que aprender a hacer más cosas. Estados Unidos está haciendo eso, está potenciando sus empresas. También la legisladora hablaba que hoy
aquellas empresas que tengan potencia de manejar tecnología como Nvidia y como algunas otras más, son las que van a estar manejando este mundo. Ahora, cuando uno va a empezar a depender de otros países del mundo y cada vez depende más, nuestra dependencia va a ser grande. Entonces el mundo está diciendo los bloques regionales son la clave. Es decir, entre San Pablo, ¿sabe qué? Nosotros vamos a San Pablo y le gritamos hijos nuestros, decime qué se siente. Bueno, son 5 veces más grandes los brasileños que nosotros. San Pablo tiene 46 millones de habitantes. San Pablo es más grande que la Argentina completa. Es un socio estratégico y tiene el mar Atlántico. Por otro lado, Antofagasta, Chile, tiene puerto de agua profunda y todo lo que hay entre San Pablo y Antofagasta somos nosotros. Digo, acá, y tiene una gran cantidad de cosas este norte. Vos querés un bloque regional que salga a los 2 océanos, vos querés un bloque regional que junte un montón de países, no va a ser en la Patagonia, créanme, no va a ser en el medio de Brasil porque hay Amazonas, y arriba del Caribe, es aquí, en nuestro lugar. Sin lugar a duda, el corredor bioceánico de Capricornio es el lugar clave de desarrollo para nosotros, entre un montón de cosas que pasan por acá, entre eso el conocimiento que tenga la gente, que somos nosotros, del norte argentino. Como conclusión, es posible duplicar el PBI, tenemos que salir de este concepto de una sola pampa húmeda, 3 pampas húmedas, el equivalente, nosotros no somos pampa húmeda, pero el equivalente que nos incluya a Tucumán, a Salta, a Jujuy, a Santiago, quizás la Catamarca también, a través de Neuquén, a través de nuestro norte y la Pampa. Entonces, la discusión de unitarios y federales acabó. Nosotros somos tan potentes como ellos y es el mundo que va a venir, no tenga dudas para nosotros. Por lo tanto, el norte argentino en este desarrollo federal juega un papel fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Bueno, recién, porque estábamos entusiasmados con escuchar la presentación del ministro de Salta, obvié agradecerle, por supuesto, al ministro, al gobierno de Tucumán en general, al IDEP, a Maxi, a Juan Casaña, no solo por la invitación, sino por el trabajo que venimos haciendo con ellos hace muchos años, y la verdad que tienen una capacidad de trabajo envidiable. Por supuesto, también felicitarlos por esta exposición que posiciona a la provincia y creo que a la región de una manera muy impresionante. Así que felicitaciones y muchas gracias. Bueno, cambiamos la presentación por algunas preguntas. Vamos a empezar diciendo que Tucumán claramente con Salta lideran la región del NOA y yo creo que en términos de economía de conocimiento lideran en muchos aspectos varias cuestiones a nivel país. Tucumán tiene la economía del conocimiento como una política pública central, lo escuchamos desde el gobernador, el vicegobernador, ustedes, los ministros, el IDEP, hablando siempre del tema y tomando acciones, financiando iniciativas, trabajando con todas las cámaras, con toda la industria. Tienen el modelo del IDEP, que para mí es un modelo súper virtuoso de trabajo público-privado con ese directorio que integran todas las cadenas productivas de la provincia. Por supuesto tienen esta exposición que por segundo año consecutivo sigue mejorando y posicionando a la provincia. Y participan del Consejo Federal de Economía y del Conocimiento, liderando la región NOA, que también creo que es un ámbito muy interesante para discutir programas y políticas y compartir experiencias entre todas las provincias del país. Empiezo con la primera pregunta, que tiene que ver con la Ley de Economía y del Conocimiento de la provincia, que sé que es una ley muy importante, que tiene beneficios estabilidad de beneficios hasta el año 2050. Quiero saber cuáles son los resultados que he ido teniendo en este año. Yo ayer lo escuché hablar de algunos números. Empiezo por ahí, si le parece. Buen día a todos. Ministro, muy buena la presentación, ilustrativa. Bueno, a ver, acá hay muchos jóvenes en el auditorio. Lo primero que quiero decir es, la política es la que cambia la vida de la gente. Yo sé que muchos se decepcionan de la política, de espacios políticos, partidos políticos, meten todo en la misma bolsa. Ahora yo quiero que tengan en cuenta que la política es la única que puede cambiar la vida de la gente. Desde todos los ámbitos, desde el ámbito social, el ámbito de la salud, cualquier ley le cambia la vida a la gente
la derogación de una ley le cambia la vida a la gente, el veto de una ley le cambia la vida a la gente, la insistencia de una ley le cambia la vida a la gente, si no basta leer el diario con el tema de los discapacitados. Entonces, cuando nosotros decimos y nos metemos en la discusión si regulamos o no regulamos, qué es lo que hacemos, es la presencia del Estado en la búsqueda del bien común, más allá de la bandería política. En relación a la pregunta que me hace, tiene que ver justamente que cuando nosotros decidimos, a partir de un diagnóstico que hacemos de la provincia, cuando asumimos el gobierno allá por octubre del 2023, nos encontramos, y esto lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, que no tuvimos la suerte hasta ahora y la inteligencia que tienen, por ejemplo, Salta, Catamarca y Jujuy, de tener recursos extraíbles, como el litio, por ejemplo, el oro, el cobre, y más al sur de Argentina, petróleo, energía, gas. Entonces dijimos, ¿qué es lo que tiene Tucumán además de el azúcar y el citrus? Bueno, Tucumán tiene recursos humanos, tiene 4 universidades. Dentro de esas 4 universidades, cada facultad tiene distintos institutos, institutos de investigación, institutos técnicos, un sinfín de materia gris que anda buscando trabajo o conchavarse, digamos, en la administración pública o emigrando de la provincia. A partir de ese diagnóstico fijamos ejes estratégicos para poder llevar adelante como política de Estado. Uno fue el turismo, otro la economía del conocimiento. Cuando vimos la ley de economía del conocimiento que se sancionó cuando el actual gobernador era vicegobernador, dijimos necesito un impulso. Y ese impulso generó una modificación de la ley que, como bien dice, tiene, digamos, exenciones tributarias hasta el año 2050, pero también le dimos un rol al IDEP que no tenía. El IDEP básicamente estaba enfocado en aquellas actividades, las más tradicionales, que tiene la provincia: azúcar, citro, metalmecánica, otras actividades agropecuarias o agroindustriales. Cuando nos pusimos a pensar, dijimos, ¿cuál podría ser el organismo que de alguna manera pueda llevar adelante, digamos, este enorme desafío que significa la economía del conocimiento? Y ahí hicimos una modificación trascendental, que es lo que hoy, digamos, estamos viendo, que es que el IDEP es la autoridad de aplicación de esa ley. Antes estaba dividida la autoridad de aplicación entre una Secretaría de Ciencia y Técnica y el IDEP, y había ahí un ámbito confuso. A partir de ese trabajo que hicimos con la legislatura, pudimos dar a luz la nueva ley y hoy el IDEP, reitero, es la autoridad de aplicación. Y esto trajo resultados, porque las políticas de gobierno se miden por los resultados, más allá de las ideologías. En este caso particular, el año pasado las empresas tucumanas, que andaban en el orden de 10 o 12 empresas inscriptas en la Dirección General de Renta a los fines informativos, porque no pagan impuestos, andaba más o menos en 14 empresas. Hoy son más de 27 empresas las que están inscriptas, primero. Segundo, el monto de facturación el año pasado era de 700 millones, hoy están en 1.500 millones. Y el gasto tributario, que nosotros le llamamos, que es lo que la provincia aporta por no cobrar los impuestos y que no paguen ingreso bruto y salud pública, por ejemplo, también se duplicó, pasó de 200 millones a casi 500 millones, 480 millones aproximadamente. Es decir que regulada la actividad, digamos, de economía y el conocimiento, con una autoridad de aplicación que la lleve adelante, los resultados están a la vista. Hemos duplicado. Me decía Maxi que ayer tuvimos cerca de 3.500 asistentes, 3 veces más que el año pasado. Quiere decir que no le hemos errado al camino. Quiere decir que una de las metas que nos propusimos es que ustedes puedan desarrollar en el ámbito privado todas aquellas actividades que tienen que ver con la economía y el conocimiento para situarlo a Tucumán en el lugar que nosotros creemos que tiene que estar.
Y no por la acción de gobierno, sino por la acción de ustedes, que son los privados. Nosotros como Estado contribuimos con la legislación, con fondos, con ayuda, con exenciones tributarias. Ahora, lo que piensan son ustedes. Cuando yo enseñaba en la universidad ya hace algunos años, 40 años de enseñar en las universidades públicas y privadas, yo siempre tenía un concepto que le decía a los alumnos que cuando uno tiene un problema, yo usaba otro término, cuando uno tiene un problema y pone una computadora, lo único que tiene el problema más rápido. Hay que tener cuidado. El desarrollo, en este caso de la inteligencia artificial, es una cosa y el uso de la herramienta de la inteligencia artificial es otra cosa, que es lo que han estado discutiendo hace un rato. Acá el valor agregado está en desarrollar la inteligencia artificial con nuestra cultura, con nuestros recursos, con nuestro conocimiento, para que sea útil para nosotros y si lo podemos exportar mejor. Acá con solo recorrer la muestra estamos viendo la infinidad de emprendimientos que hay, desde la medicina hasta los videojuegos, pasando por las aplicaciones, como comentaba ayer, digamos, muy parecida a Uber. Es decir, el talento tiene que usarse para producir, eso es lo que genera valor agregado. Y después viene el consumo, que es aquello que van a usar la herramienta de la inteligencia artificial. Esto es lo que tenemos que tener bien claro, porque si no nos vamos a confundir y vamos a terminar consumiendo como TikTok, que hacen otros. Nosotros tenemos que ser los generadores, y ustedes lo están demostrando acá. Sí se puede hacer. Y para eso cuenten con el total apoyo del gobierno, como lo venimos haciendo, porque lo hemos definido como una política de Estado. Muchas gracias. Gracias, ministro. Muy clara la respuesta, muy completa. Voy a hacerle una pregunta al ministro de Economía de Salta, a Roberto. Primero voy a destacar que también en Salta la economía del conocimiento es una política de Estado. En ambos casos los ministerios que lideran son, en Tucumán y en Salta, son los ministros de Economía, es algo creo que es importante. Yo admiro la mirada de mediano y largo plazo que tiene Salta, que tiene una estrategia de desarrollo de la provincia, lo que ha contado el ministro recién, que se apalanca en un crédito del BID en este caso, como ha hecho con el turismo, y creo que eso es algo para que otras provincias puedan mirar, copiar, replicar, aprender. En este caso te voy a hacer una pregunta vinculada a tu experiencia, si querés, anterior, como fuiste ministro de Educación, antes de ser ministro de Economía. Entendés muy bien que la posibilidad de desarrollar la economía del conocimiento también depende de desarrollar los recursos humanos, y en eso Salta también ha sido pionera en la creación de la Universidad Provincial Upateco. Si podés contarnos algo de eso, te agradezco. Sí, gracias. Un poco tomamos el sistema australiano o sistema alemán. ¿Qué es esto? A mí me tocó, sí, ser ministro de Educación y también vicerrector de la universidad. Entonces, ¿qué nos pasaba ahí? En primer lugar, uno tenía una idea y decía de repente que tenemos que formarnos en inteligencia artificial, ¿listo? O en alguna cuestión particular, o en alguna cuestión técnica muy específica. Desde el ministerio o desde la universidad teníamos la idea, desarrollábamos el programa, buscábamos a los profes, la mandábamos a Coniao, volvía de Coniao, inscribíamos alumnos y nos recibíamos después de que la idea tenía 10 años. Y 10 años era mucho tiempo para desarrollar la innovación y para estar a la vanguardia. No quita que la educación formal tradicional, y acá estamos en Tucumán, que es cuna de la educación y el símbolo y el faro del norte en la parte educativa, no pierda su fuerza, sino lo que teníamos que encontrar es cuestiones que nos adapten a la demanda. Teníamos dos espacios. Un espacio que era la vanguardia, ¿no? Nosotros teníamos que eran básicamente estas cosas que no eran traccionadas, y el otro, el área era de vacancia. El área de vacancia era entre lo que producía el sector productivo y lo que la oferta educativa que daba el sistema. Ahí había un espacio que no estaba lleno. Entonces el Upateco la Universidad Provincial, viene a llenar ese espacio de vacancia y viene a dar espacios de vanguardia.
sin pisar en la educación superior. Tenemos hasta tecnicatura y nos apalancamos y nos juntamos con ellos, es decir, lo que está entre la educación media y la educación superior que viene a llenar esos espacios. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos carrera de videojuegos, tecnicatura en desarrollo de software, marketing digital, ¿no? Todo lo que tiene que ver y está vinculado a la tecnología la ponemos ahí. Hoy tenemos alumnos inscriptos cerca de 4.000, que para Salta en este tipo de cosas es un número, y en total con los otros cursos, qué sé yo, como 15.000. Lo tenemos ya en 10 lugares en la provincia de Salta, tenemos una provincia muy extensa y estamos por abrir la sede número 11. Muchas gracias, Roberto. Sí, creo que es una experiencia que vale la pena mirar, porque la posibilidad de tener carreras cortas permite estar siempre ayornándose a la evolución de la tecnología, porque si no siempre te quedas muy atrás. Así que por eso que consideraba que era un buen ejemplo. Ministro de Tucumán, hace poco nos enteramos conocimos que firmaron un convenio con Digital House, con el acompañamiento de los amigos de Argencon, que también felicito por la participación de ExpoCon y por todo lo que hacen con su ruta federal del conocimiento, para formar docentes en inteligencia artificial. A todos los docentes de Tucumán, creo que es la primera provincia que tiene una iniciativa de esa envergadura además y de esa importancia. Si nos puede comentar un poquito. Sí, a ver, nosotros, otro de los ejes, más allá de la ejecución del presupuesto en materia de seguridad, salud, educación, es la educación. Y ahí hemos tomado dos decisiones fundamentales que para nosotros es importante, de acuerdo a cómo venía, digamos, la provincia y el diagnóstico que hicimos cuando asumimos. El primero fue universalizar en todas las escuelas públicas el inglés, desde primer grado. ¿Por qué tomamos esa decisión? Porque no puede haber desarrollo de software, no puede haber economía del conocimiento, no puede haber inteligencia artificial si no se aprende inglés. Entonces la decisión que tomamos, que por cierto es costosa porque hay que tener profesores, hay que tener más horas, etcétera, etcétera, pero no nos importó porque creemos que ese es el futuro. Entonces la primera decisión que tomamos es que los chicos desde primer grado aprendan inglés en las escuelas públicas de Tucumán. La segunda decisión que tomamos fue la de capacitar a los docentes, porque la inteligencia artificial, a partir de esa discusión enorme que hay en varias provincias, ¿no es cierto?, y en el mundo, es, ¿lo dejamos entrar los chicos con el celular al aula? ¿No lo dejamos entrar? Los papás, ¿lo dejamos usar el celular? ¿Cuántas horas? ¿Le bloqueamos algunos sitios para que no puedan navegar? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, la escuela es el segundo hogar de un niño. Cuando sale de la casa, puede salir con una determinada formación que le damos los papás, pero van a la escuela, están muchas horas y tenemos que buscar que haya cierta compatibilidad entre un sector, digamos, y el otro. Y ahí dijimos, no pueden los docentes no tener la herramienta de inteligencia artificial. Y ahí viene el convenio con Digital House, que posibilitó, a partir de ese convenio, con la intervención del IDEP, que fue el que facilitó y coordinó, digamos, esta decisión, de que hoy todos los docentes en Tucumán puedan aprender a utilizar la inteligencia artificial y poder, digamos, interactuar con los niños a partir de esa herramienta. Pero no nos quedamos ahí. En la legislatura, acá está presente la legisladora, que fue la autora, Carolina Barragagnace, del Digesto. Bueno, está trabajando con inteligencia artificial en informatizar el Digesto, por decirlo de alguna manera, cosa de hacerlo fácil, que uno entre a ese chat, ¿no es cierto?, del Digesto, y con palabras simples, sin la jerga, digamos, legal de la abogacía o el notariado, lo que fuere, buscar por palabras lo que ese buscador, digamos, necesita la respuesta. Es decir, no hace falta entrar y poner palabras difíciles, sino está desarrollando un chat para que pueda entrar a través de la inteligencia artificial y cualquiera de los ciudadanos que quieran informarse sobre la legislación de Tucumán puede entrar con palabras fáciles y buscarla y el chat le dé la respuesta. Nosotros creemos que
a partir de la economía del conocimiento y una de las facetas que es la inteligencia artificial, estamos absolutamente convencidos que es el futuro. Vamos a seguir tomando medidas en ese sentido porque creemos que Tucumán, su futuro está en desarrollar lo intangible, y lo intangible es justamente el conocimiento y los recursos humanos en economía del conocimiento. Muchísimas gracias, ministro. Bueno, para ir cerrando el panel, les voy a pedir a cada uno una reflexión final, pensando en qué cosas consideran ustedes que habría que hacer en conjunto, qué agenda generar entre todas las provincias de la región del NOA para potenciarla y para seguir creciendo y desarrollando la economía del conocimiento en la región. Ministro de Salta. Bueno, en primer lugar, creo que tenemos y que estamos haciendo un buen camino en el tema de generar vocaciones. Estos chicos que están yendo por el mundo, que se están formando, que están compitiendo, compitiendo en las STEM, que las conocen, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, ahí está metido la robótica, etcétera, tiene que seguir haciéndose y lo tenemos que hacer juntos, ¿no? Primero las regionales nuestras, después nos vamos a distintos lugares, nuestros chicos empiezan a tener afinidad entre ellos, nuestros docentes empiezan a tener afinidad entre ellos y nos empezamos a copiar cosas bonitas y viajamos por distintos lugares. Esa es la parte de la vocación. En la parte de la innovación, ¿cómo podemos desarrollar y contagiarnos mucho las startups nuestras? Y tenemos un programa de iTeams, por ejemplo, donde hay ideas y donde tenemos grupos grandes ya y que estamos formándolo para que una idea se transforme en un hecho determinado. Ahí me parece que sí necesitamos ayudarnos lo uno al otro para que sea un lugar donde se pueda florecer las startups. Existe, necesitamos más que plata, vinculación con gente que sabe, que nos acompañe, que vamos para adelante. Existe en otros lugares del mundo, existe en Argentina, María sabe mucho de eso, ayudarnos en eso. Me parece que digan las empresas, las startups del norte, mira cómo florecen, como en algún momento Tandil tiene también su espacio que hace algo similar, etcétera. Después me parece que la innovación de las empresas que ya están. Digo, ¿cómo nosotros podemos generar nuestra propia cultura de nuestras empresas que ya están andando y que tienen en la parte de innovación? Ahí hay espacio, le di el ejemplo de las empresas que están clonando o lo que fuese, pero ahí tenemos un espacio para que compartamos la parte de innovación y la parte de trabajo en sí mismo. Y por último, me parece que tenemos que ser buenos en 3 o 4 verticales, ¿no? El ministro nombró turismo, los salteños hemos aprendido bastante de turismo, podemos trabajar juntos, pero ustedes también saben de otras cosas, por parte en la parte agrícola y en la parte de agroalimentos podemos aprender nosotros de ustedes, ¿no? Y donde las personas del norte, ahora tenemos un espacio espectacular en audiovisual para desarrollarnos, no hay cosas que no vengan sin audiovisual, y le pongamos ahora en esto del BID, vamos a poner nosotros estudios, formación, etcétera, desde un teléfono hasta una gran película, pasa y ahí hay un montón de cosas, en los videojuegos, ni hablar. Podemos también desarrollarnos, Maxi, Lorena, que es la subsecretaria, Lorena Trovato, la subsecretaria de Economía y Conocimiento, también 3, 4 verticales, obviamente nosotros aportamos la minería, ¿no? Las nuevas energías, 3, 4, 5 verticales donde los del norte seamos muy buenos. Y por último, que está pasando, les gusta venirse al norte a las empresas, no solamente con nómades digitales, sino que somos bonitos en terreno, ¿no? Salta la Linda, tenemos conectividad aérea, tenemos conectividad terrestre, es más lindo vivir acá y además acá el recurso humano todavía se consigue, en otros lugares ya está muy tironeado, muy demandado, por lo tanto con las universidades de Tucumán, con las universidades de Salta y la población de las 3 provincias podemos de verdad ofertar un montón de conocimiento. Creo que haría una agenda por ese lugar. Bueno, a ver, nosotros tenemos un lema en el gobierno provincial que aquel que dice que nadie se salva solo. Creo que coincido con el ministro, con Roberto, tenemos que trabajar en conjunto, recuperar el trabajo en equipo en todos los niveles, académicos, la economía real, gobiernos, para poder potenciar nuevamente el norte. Yo ayer daba un ejemplo bastante crudo, que el país está dividido en tres secciones, ¿no? Geoeconómicas. Cuando le decía que Neuquén
el 80% de los ingresos son propios, incluidas las regalías, y el 20% coparticipación federal. Nuestra provincia es exactamente la otra cara de la moneda, el 80% coparticipación federal y el 20% recursos propios. Esa brecha tiene que ir cambiando progresivamente. Tenemos que ser menos dependientes de los recursos nacionales y más autosuficientes en los recursos propios. Y eso se logra solamente incentivando al sector privado. Creo que nosotros, por lo menos el gobernador y todo el equipo que lo acompaña, creemos que el sector privado es el motor que genera trabajo. Para nosotros gobernar es generar trabajo, pero no nosotros, sino que lo genere el sector privado a partir de el acompañamiento que nosotros podamos hacer en todos los niveles. Creemos que esa es la salida, creemos que ese es el futuro, por eso el IDEP está trabajando fuertemente en todas las áreas, incluida la economía y el conocimiento. Y yo recién pensaba, cuando hablaba Roberto, en la década del 60 había un lema en el mayo francés que decía la imaginación al poder. Los que pintamos cana nos vamos a acordar de eso. Bueno, yo creo que hoy, aprovechando el tema de la economía, el conocimiento, la inteligencia artificial, creo que la imaginación al desarrollo tiene que propender al desarrollo de nuestra región, porque si algo nos sobra son recursos humanos, si algo nos sobra son las ganas de desarrollar ese recurso humano e insertarnos nuevamente para que no seamos, digamos, la cola de esta Argentina, que en algún momento tenemos que recuperar ese norte que siempre nos guió, que siempre nos acompañó y en que en algún momento, digamos, fue motor del desarrollo como todas las demás economías regionales del país. Así que sigan participando, acérquense al IDEP. El IDEP está a disposición de ustedes en todo lo que tiene que ver con la economía y el conocimiento, y espero que el año que viene, cuando repitamos esta jornada, hayamos duplicado o triplicado lo que hoy hemos hecho con respecto al año pasado. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto, por haber venido.